En 1879, Miguel de Unamuno publica su primer artículo en el Noticiero bilbaíno, con el título La unión constituye la fuerza. Era una reivindicación propia de quienes luchaban por la reintegración de los fueros desde la pertenencia a las diferentes sociedades euskalherriacas. Firmado con una X, el director y después gran amigo, Antonio de Trueba, lo confundió con un entusiasta y maduro fuerista, hasta que se enteró que su autor apenas tenía 16 años. En la defensa de estas tesis vasquistas, por la restitución de los fueros vascongados y contra la ley de Cánovas que los suprimió, añorando a Lecovide y a Aitor como míticos ancestros de la raza vasca, superando año tras año un nuevo curso en el Instituto Vizcaíno, asistiendo con mucha frecuencia a misa con la suprema aspiración de ser santo y temeroso del nefando infierno, pasa Miguel su infancia y primera juventud. En octubre de 1880 abandona su Bochito natal, su Bilbao, para incorporarse a la Universidad Central de Madrid en la calle Noviciado. Llegó con ese preservativo vascongado que se fue diluyendo a medida que caía en sus manos textos de Kant, de Hegel, del positivismo de Comte, la teoría de la lucha por la supervivencia biológica de Darwin o el evolucionismo social de Spencer. Asistió a clases de profesores krausistas, como Miguel Moraita, de profesores republicanos, como el propio Castelar, y de tradicionalistas, como Ortí Lara o el mismísimo Marcelino Menéndez Pelayo. Leía sin cesar, curiosamente, las teorías federales de Pi y Margall, que antes le habían servido para proclamas vizcaitarras y euskalherriacas y que en esta época comenzaban a cimentar su incipiente liberalismo. Años de estudio universitario, de lecturas en el Ateneo, donde los aires del krausopositivismo y sobre todo del liberalismo fueron secando aquel preservativo vascongado y eliminando su tradicionalismo, que culminaría con el proceso de racionalizar la fe. A partir de 1883, Miguel de Unamuno asume las tesis liberales para abandonar definitivamente los presupuestos fueristas, euskalherriacos y tradicionalistas. Esta es la auténtica crisis que vive Unamuno, la que tiene lugar en 1883, un año antes de doctorarse con la tesis Crítica al problema de la raza vasca, leída el 20 de junio de 1884 y dirigida por el profesor de la incipiente lingüística Antonio Sánchez Moguel. Y así vuelve a su Bochito natal, a su añorado Bilbao, donde su madre quiere hacerle más responsable de la familia, instándole a ocupar el rol de padre, fallecido por una tisis pulmonar cuando él apenas tenía 6 años. Un papel que él no quiere asumir y que quiere evitar encontrando lo antes posible un trabajo que le permitiera casarse con su novia de siempre, la guerniquense Concha Lizárraga. Un Bochito que se va a convertir en hostil para él. Sus amigos de siempre, la mayoría fueristas, le van a recriminar el giro liberal de su pensamiento. Y aquí aparecerá en la prensa bilbaína los famosos remitidos polémicos, con el rifirrafe entre ellos. Una controversia en la que entrará el mismísimo Sabino Arana desde Barcelona, a quien Unamuno criticará que sus argumentos nacen de la ideología, aquella que estaba aún fraguando, y no desde la ciencia lingüística naciente. En 1887 termina una conferencia que jamás impartió, El derecho y la fuerza. Se trata de la asunción definitiva de las tesis liberales, una estructura intelectual que ya nunca abandonará. De ahí la importancia del año de 1883 como el de su auténtica y profunda crisis, el cambio de los presupuestos fueristas y tradicionalistas por estos otros del liberalismo. Unos principios en torno a los que creará su propia vida, tanto intelectual como pública y privada. Jamás renunciará a que el individuo es el fundamento de la sociedad. Jamás desistirá en defender las libertades individuales de toda persona. Jamás abandonará la idea de que la sociedad es el producto de un pacto social, donde las libertades deben ceder en el respeto a los deseos de los demás, nunca en la confrontación por la fuerza.
o como dejó escrito con 22 años en dicha conferencia, luchen las libertades en el contrato, no las voluntades en la fuerza. Al vencimiento, que es el sucumbir de la libertad, sustituya el convencimiento, que es el sucumbir de la voluntad. Es decir, toda persona tiene implícito un conatus, un impulso, que le lleva siempre a luchar por existir, por sobrevivir, por no morir, por ser eterno. De aquí el existencialismo de Unamuno, un sentimiento de supervivencia que condiciona el pensamiento. De ahí que él mantenga que se piensa sintiendo. Un sentimiento trágico de la vida, que es el título de su libro más representativo en filosofía, un sentimiento trágico porque es agónico, de lucha por la persistencia. Sentimiento que se agrava al no poder resolver cada persona la tensión de los extremos en los que vivimos. Somos conscientes de nuestra mortalidad, pero a la vez ansiamos ser inmortales, luchamos por la supervivencia. Surge así una muestra de las paradojas de su pensamiento. Paradojas, ideas que aparentan ser contrarias a la lógica, pero sin serlo, porque no resuelven la tensión de opuestos. Paradójico, nunca contradictorio, ni veleta ideológico. Apreciamos, por tanto, cómo su concepción existencialista, cómo su sentimiento trágico de la vida, está cosido a su defensa del liberalismo. Una defensa que nunca temerá llevar a cabo, lo que le convierte en un intelectual comprometido y probablemente en el intelectual más importante que hemos tenido. Cito aquí las palabras del añorado hispanista Víctor Ouimet. La trayectoria de la actuación pública y privada de Miguel de Unamuno fue inequívoca. Al oponerse a la monarquía de Alfonso XIII se vio procesado. Al oponerse a la dictadura de Primo de Rivera se vio desterrado. Al oponerse a los gobiernos de la República se vio envilecido. Al oponerse al levantamiento militar se vio humillado. Fin de la cita. Recordemos que en el famoso Día de la Raza del 12 de octubre de 1936, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, Unamuno se dirigió al general Millán Astray, que acudió como representante de los militares que se levantaron contra la República, con el ya famoso «venceréis, pero no convenceréis». Dicho así, o de cualquier otra manera, porque no nos ha quedado registrada su expresión literal, lo que le supuso el inmediato arresto domiciliario hasta que murió el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero esas 4 palabras que dignifican la actitud del gran intelectual que fue, y que las dice con 72 años, no son el resumen de aquellas otras que hemos leído hace unos minutos y que escribió con 22. Decía en la conferencia El derecho y la fuerza: luchen las libertades en el contrato, no las voluntades en la fuerza. Al vencimiento, que es el sucumbir de la libertad, sustituya el convencimiento, que es el sucumbir de la voluntad. Sin duda, don Miguel de Unamuno mantuvo durante toda su vida una unidad de sentido en su obra, en su pensamiento y en sus actos públicos y privados que nos han pretendido ocultar. Nunca se movió un ápice de la defensa de los presupuestos liberales. Don Miguel de Unamuno, pensador coherente donde los haya.